Ya cuando Dioniso se hizo mayorcito, pues descubrió toda la cultura del vino, cómo obtenerlo de la uva, etcétera, etcétera. Pero entonces lo enloqueció. Recordemos que también hizo algo parecido con Heracles, o bueno, lo veremos en su momento. Entonces Hera enloqueció a Dioniso y Dioniso pues se puso a vagar por el mundo en general. Entonces acabó en Asia. Y allí Rea, no se sabe muy bien por qué fue Rea, pero la cuestión es que Rea lo curó. Y entonces, ya que Dioniso estaba en Asia, pues se puso a difundir su culto por toda Asia. Esta es una de las razones por las que a Dioniso hemos dicho que se lo consideraba un dios que no era propiamente griego, sino que era un dios más bien de origen asiático, ¿no? Porque él empezó su culto, sus cosas, sus negocios, los empezó en Asia. Por cierto, que en esta imagen de la derecha vemos efectivamente que Dioniso está representado así con los pelos muy largos, muy estilizados, muy afeminado un poquito, ¿no? Lo vemos aquí con un sátiro, que era parte de su cortejo normalmente. Los sátiros, pues eso, estaban también siempre bebiendo y todo esto. Y vemos también que tenía una pantera. A Dioniso se le representa mucho con animales exóticos, panteras, leones, tigres, elefantes, etcétera. Y todo esto está relacionado con este origen asiático de Dioniso. Luego, una vez que Dioniso había triunfado allí en Asia con su culto del vino, pues volvió a Grecia y empezó a instaurar su culto del vino allí también. Entonces esto lo vamos a ver luego, todo este culto del vino, todo este culto de Dioniso va a traer problemas, por ejemplo, con su primo Penteo y el rey tracio Licurgo, que van a negar la divinidad de Dioniso y además van a prohibir el culto del vino, y esto por supuesto va a acabar mal tanto para Penteo como para Licurgo. Aquí vemos esta representación, nuevamente se llama el triunfo de Baco, y vemos ahí a Baco bastante gordo y con su corona de vid. Vemos que está en un carro dorado. Todo esto del oro también se consideraba bastante asiático, bastante lujoso, bastante afeminado incluso. Vemos que el carro está siendo tirado por tigres, otra vez animales de origen asiático. Luego vemos los sátiros comiendo uvas. Vemos aquí incluso a este personaje negro, porque bueno, en sus viajes pues también había estado en sitios donde había negros. Y aquí, montado en este burro, vemos al compadre de Dioniso, Sileno, que contaremos el mito un poquito más adelante. Dioniso, a pesar de la imagen que acabamos de ver, en la que está muy gordo y bastante feote, pero Dioniso era un dios especialmente atractivo. Entonces, en una ocasión fue capturado por unos piratas, porque estos piratas creyeron que era un príncipe. En la antigüedad se llevaba bastante esto de que los piratas capturaban a príncipes o gente que ellos creían que tenían dinero, y entonces podían, una de dos, o pedir un rescate muy alto, esto con la gente que tenía dinero, y si veían que no tenía dinero, pues entonces lo vendían como esclavo. Entonces, Dioniso en parte, pues así un poquito como por jugar, se dejó capturar, y una vez que estaban ya en alta mar, pues Dioniso se convirtió en pantera. Además soltó allí en la cubierta del barco un oso pardo, no sé qué. Total, que allí empezaron a hacer una escabechina con los piratas. Algunos de los piratas consiguieron saltar al agua y Dioniso, de alguna forma, un poco apiadándose de estos piratas que consiguieron saltar al agua, pues los convirtió en delfines. Así nacieron los delfines. Y solo el timonel, que había reconocido al dios desde el principio, y el timonel estaba desde el principio diciéndole a los otros piratas: no, este es el dios Dioniso, no podemos capturarlo, no sé qué, vamos a soltarlo, que esto que estamos haciendo está muy mal. Pues Dioniso supo reconocer esto, y el timonel fue el único que se salvó, es decir, el único que salió de allí con vida, y además no fue transformado en delfín ni en ninguna historia rara. Entonces, vemos aquí esta cerámica griega también muy famosa, muy conocida, en la que vemos pues básicamente a Dioniso como el rey del barco y los delfines nadando alrededor, y vemos que del mástil del barco pues están saliendo
unas vides, unas viñas con las uvas. Como hemos visto en este cuadro del triunfo de Baco, pues en el burro estaba montado el que hemos dicho que era el compadre de Sileno. Entonces este Sileno, para variar, pues claro, cuando tú eres muy amigo del dios del vino, pues al final siempre estás borracho. Entonces este Sileno pues se emborrachó y bueno, de estas cosas locas, algunos acaban en Las Vegas, pues Sileno acabó en la corte del rey Midas. Y este rey Midas, que por cierto ya lo habíamos comentado, este Midas es el mismo que dijo que Pan tocaba mejor que Apolo y que luego le salieron orejas de burro, etc. Entonces, este rey Midas, antes del incidente era un buen rey en general. Entonces, cuando vio allí a Sileno, que llegó todo borracho, pues lo devolvió a Dioniso. Entonces Dioniso, pues muy agradecido, le dice, mira, por tu buena obra te voy a ofrecer cualquier deseo, te voy a conceder cualquier deseo que se te ocurra. Entonces este rey Midas, al fin y al cabo los reyes son siempre un poquito avariciosos, ya sabemos, ¿no? El que más tiene, más quiere. Entonces dice, pues yo lo que quiero es que todo lo que yo toque se convierta en oro. Entonces Dioniso dice, bueno, si eso es lo que quiere, pues vale, concedido. Entonces el rey Midas pues se sentó a la mesa, ¿no?, para comer. Entonces tocó el tenedor y dice, uy, el tenedor se ha convertido en oro, qué bien. Luego cogió el cuchillo y dice, uy, el cuchillo se ha convertido en oro, qué bien. Pero luego pinchó el filete y cuando se lo fue a meter en la boca, al tocar la lengua, el filete también se convirtió en oro. Entonces eso ya no le gustó tanto. Entonces, bueno, pues se fue a la hija un poco así triste, ¿no? Dice, oh, mira qué desgracia, no sé qué, que la comida que me intento comer se convierte en oro. Y por accidente también convirtió a la hija en oro. Total, allí todo de oro, el hombre muy triste. Y le pidió a Dioniso, por favor, deshaz este deseo. Y hemos dicho alguna vez que normalmente los milagros que realizan los dioses no se pueden deshacer. Pero en esta ocasión, pues Dioniso pues, fue bastante poderoso, bastante bueno, y entonces le dice, mira, para deshacerte de de este deseo que se ha convertido en maldición, te tienes que bañar en las aguas del río Pactolo. Entonces, efectivamente, Midas fue al río Pactolo, que es un río que existe, de verdad, o que existía, y pues allí se bañó y pues todo el río se convirtió bueno, no el río, sino las arenas del río se convirtieron en oro y al purificarse de esta forma, Midas perdió esta maldición. Y esto es un mito etiológico, lo vimos en la primera clase, que había varios tipos de mitos. Los mitos etiológicos son los que explican algún aspecto del mundo actual. Entonces, este mito explica por qué las arenas del río Pactolo tienen este color dorado. Luego, en las vacantes de Eurípides, que por cierto dejaré un enlace en las notas de la lección porque es un libro impresionante, es una obra de teatro, es una tragedia, pero tiene bastante de comedia. Eurípides, al contrario ya que Esquilo y Sófocles, pues le añade bastantes toques así un poco humorísticos, aunque en el fondo sean tragedias, pero les añade este toque, ¿no? Entonces, en las vacantes de Eurípides, que se leen en 2 horas, así que lo recomiendo encarecidísimamente. Dioniso va a Tebas y allí en Tebas está reinando el primo de Dioniso, Penteo, que bueno, es un simple mortal. Entonces Penteo dice, hombre, si este es mi primo Dioniso, ¿cómo va a ser Dioniso inmortal? No, Dioniso no es un dios, ¿qué historia está contando, no? Entonces Penteo no solo niega la divinidad de Dioniso, sino que además, ya por aquel entonces Dioniso tenía muchos seguidores. Entonces Penteo dice, mira, esta locura de todo el mundo borracho, esto no puede ser porque esto es un desmadre. Entonces, prohibido el culto a Dioniso y prohibido emborracharse. Entonces, pues claro, Dioniso, ante esta afrenta a su propia divinidad y a su culto del vino y de la borrachera, pues Dioniso dice, sí, pues ahora te vas a enterar. Y como al fin y al cabo Dioniso también es el dios de la locura y del éxtasis, pues volvió loco a Penteo. Ya hemos visto, y lo vamos a ver otra vez, que a Dioniso le gustaba mucho todo esto de volver loca a la gente. Posiblemente es un resto de cuando él mismo estuvo loco a causa de Hera, ¿no? Entonces, Dioniso lo vuelve loco y lo embauca un poco, ¿no? Dice, mira, ¿no tienes curiosidad por ver los ritos de las vacantes? No sé qué.
Y claro, Penteo así ya muy curioso, ¿no? Ya sabemos que la curiosidad mató al gato, pues dice, hombre, la verdad es que sí, ¿no? Que me gustaría ver un poco cómo funciona todo aquello. Entonces Dioniso lo lleva junto a las bacantes y allí está Dioniso, bueno, Dioniso y Penteo están así un poquito escondidos para que no los vean las bacantes, pero al final las bacantes lo descubren y por supuesto las bacantes no pueden permitir que alguien vea sus ritos. Además las bacantes pues, por supuesto estaban allí en trance, ¿no? Bueno, locas perdidas y cogen a Penteo y básicamente lo descuartizan allí e incluso su madre Ágave, que era bueno, la jefa de las bacantes, por así decirlo, le arranca la cabeza mientras Penteo le dice madre, madre, soy yo, tu hijo Penteo, acaba con esta locura. Pero no, la madre estaba loca perdida y total, que le arranca la cabeza. Aquí vemos una representación en la que vemos a dos bacantes cogiendo bueno, las extremidades de Penteo a punto de despedazarlo. La otra historia también sobre las afrentas que sufrió Dioniso sobre su culto y su divinidad fue con el rey Licurgo de Tracia. Ya habíamos visto que los tracios, pues en general son un poquito bárbaros, un poco, en fin, salvajes. Entonces el rey Licurgo, pues también ya harto de que allí la gente borracha, porque dice, mira, es que incluso aunque seamos bárbaros, pero aquí borracho todo el mundo no puede ser. Entonces encerró a las seguidoras del culto de Dioniso y, claro, Dioniso a esto otra vez no le gustó. Entonces envió a Tracia una sequía. Y claro, cuando hay una sequía, pues todos los ciudadanos, todos los súbditos, pues buscan alguna solución y esta solución pues la buscaron pues allí con una revuelta contra Licurgo. Licurgo, Licurgo, danos agua, que estamos aquí muertos de sed. Licurgo lógicamente no podía hacer nada. Entonces, nuevamente Licurgo se volvió loco y en una ocasión estaba allí su hijo, que bueno, era simplemente el hijo de Licurgo, bastante inocente, por cierto. Entonces, como Licurgo se volvió loco, se creyó que su hijo era una vid que estaba creciendo y que lo estaba atrapando, no sé qué, estaba allí ya Licurgo con la paranoia. Entonces Licurgo cogió un hacha y se puso allí a despedazar a su hijo con el hacha, creyendo que su hijo era esta vid que estaba creciendo y que estaba atrapando a Licurgo. Entonces, no solo contento con esta venganza, Dioniso extendió el bulo a través de un oráculo que dijo que la sequía solo se iría cuando muriera Licurgo. Entonces, claro, por supuesto, ya el pueblo, harto de esta sequía, de que no podían beber, de que no podían cultivar, pues dice, mira, nos cargamos a Licurgo y que se acabe la sequía. Entonces, pues el pueblo otra vez más, pues descuartizó a Licurgo y, bueno, ya una vez que Dioniso se hubo vengado de Licurgo, pues dice, bueno, venga, ya los habitantes no son culpables, voy a acabar con la sequía y efectivamente, de alguna forma, el oráculo se cumplió.